Buen día, alumnos. Quien les hable es la profesora Irma María Cabrera Ramírez. En esta oportunidad, el tema que vamos a tratar el día de hoy es la frontera. Vamos a hablar de la frontera. ¿Qué son las fronteras? Cuando hablamos de frontera se refiere a una región. También es una nación que tiene de espacio y se encuentra en ambos lados de una línea limítrofe, ¿no? Ya hablamos es decir, de una nación, de un país que limita con otro país. Aquí llamamos lo que es frontera. El límite. El límite está ligado a una concepción precisa, lineal y perfectamente definida en el territorio. Es decir, los límites entre países ya están definidos definitivamente, ¿no? Es prácticamente cuando un país recién se inicia, lo primero que establece es su problema limítrofe, ¿no? Es decir, hasta aquí es mi propiedad y de aquí para allá corresponde al tuyo. Se dan mediante hitos los que son definidos a través de tratados limítrofes. Ahí como podemos observar una barrera que limita de un país a otro. Tipos de frontera. Los tipos de frontera podemos observar lo siguiente. Desde la percepción geopolítica tenemos lo que es fronteras muertas. ¿Cuál es una frontera muerta? Escasa actividad humana, por ejemplo, los glaciales, ¿no? Una frontera muerta es cuando no hay la actividad humana y podemos ver se diferencia mayormente por lo que son los glaciales. Frontera vivas. Frontera vivas llamamos intensa actividad humana cuando podemos observar actividad humana, ahí podemos decir que es una frontera viva. También tenemos lo que es una frontera mojadas. ¿Cuándo es una frontera mojadas? Igual situación socioeconómica, es igual, es decir, Perú y Bolivia tienen la misma situación socioeconómica. Por lo tanto, decimos que es una frontera mojada. Fronteras secas. ¿Cuándo es una frontera seca? Variación de razas, cuando hay diferentes tipos de razas. Cultura, idioma. Por ejemplo, que tenemos en Perú diferentes tipos de razas, ¿no? Tenemos en Perú y también tenemos en lo que es en Brasil. También tenemos fronteras frías. ¿Cuánto es una frontera fría? Una frontera fría cuando las relaciones de los países son nulas, ¿no? Cuando un país con otro no tiene ningún tipo de relación, nulo, no hay relaciones, no hay nada, ahí decimos que es una frontera nula. Y cuando decimos que es una frontera, aquí vemos también una frontera cuando las relaciones de los países son nulas, ahí, decimos que las fronteras son frías. Y aquí también tenemos fronteras calientes. ¿Cuándo es una frontera caliente? Una frontera caliente se da cuando hay incidentes fronterizos, es decir, entre Perú y Ecuador. ¿Cuántas veces hemos tenido nosotros problemas limítrofes con el Ecuador? Ahí decimos que es una frontera caliente, porque hemos tenido en varias oportunidades problemas limítrofes con el Ecuador que ya están solucionados. Tenemos también una frontera beligerante. ¿Cuándo es una frontera beligerante? Problemas fronterizos pueden darse por una guerra, ¿no? Beligerantes, este tipo de problemas o este tipo de fronteras mayormente se dan en una guerra. Ahí decimos que es una frontera beligerante, porque los problemas limítrofes mayormente se dan en la guerra. Y tenemos también por último lo que son las fronteras amigables. Unas fronteras amigables puede ser también a unas inversas a las frías. Las frías ya sabemos que son las relaciones de los países cuando las relaciones de los países son nulas. Es una frontera fría.
y amigables cuando tienen pues relación amical con los países limítrofes. Estos son los tipos de fronteras. También tenemos desde la percepción geográfica política, ¿no? Aquí vamos a ver de la percepción geográfica política. Este tipo de fronteras tenemos las fronteras natural, dadas por accidentes geográficos, ya sea los ríos, cordilleras o lagos. Este tipo de frontera se puede dar en un río, por ejemplo, los problemas en un río y ahí donde tienen que trazar sus problemas limítrofes, ya sea en un río, en una cordillera o en lago, ¿no? Ahí llamamos natural, de la naturaleza, lamentablemente coincide, tenemos que dividir, a esta parte del lago es tuya y la de acá continúa siendo mía, ¿no? Es decir, Perú y acá Chile, ¿no? Que tenemos también problemas en el mar, ¿no? Ya se ha solucionado felizmente ese problema de Perú con Chile, problema limítrofe, que habíamos tenido durante años, pero ya hace años también ya se dio en el corte de la Haya, ya fue solucionado. Entonces, esa es una frontera natural cuando los problemas limítrofes se dan, ya sea en unos accidentes geográficos, ríos, cordilleras, lagos, o también puede ser en el mar. Artificial, red de coordenadas geográficas establecidas por hitos, cuando la frontera se refiere a vías y montañas, ¿no? Ahí también da artificial cuando los problemas limítrofes se dan en las montañas. Se utilizan los siguientes términos. Cuando vemos ya ese problema limítrofe que se da en la montaña, entonces tenemos que utilizar el término Tiburtium Aquarium. El Tiburtium Aquarium quiere decir la línea de cumbre más alta que separa las aguas que van a formar los ríos que recorren uno y otro lado de la frontera. Este tipo de, vemos, términos utilizamos cuando ya la línea de una cumbre más alta que separa las aguas que van en forma de los ríos que recorren uno y otro lado de las fronteras. Tenemos también otro término, telgüey, de un río. Es el punto más profundo en el cauce de un río y sobre el cual se traza una línea vertical. Vemos que trazando una línea vertical que permite establecer la frontera, no siempre corresponde a la mitad del cauce del río. Vemos estos términos se dan cuando las fronteras, ¿no?, de un país con otro puede darse en lo que es la separación de un lago, de un río o también de una montaña, ¿no? Aquí vemos el Tehuel de un río, punto más profundo del cauce del río, y sobre el cual se traza una línea, vemos una línea vertical se está trazando que permite establecer la frontera. No siempre va a corresponder a la mitad del cauce del río, pero ahí se traza. Tenemos boca de un río, lugar por donde un río echa sus aguas a otro río, a un mar o lago. Y tenemos también cabecera de un río, lugar de origen o nacimiento. Y por último tenemos la confluencia de un río, lugar donde se juntan dos ríos. Ahí también se traza la línea vertical para poder, ¿no?, separar las fronteras. Hemos visto lo que son hoy día la clase, lo que son las fronteras, y estamos hablando en este momento de la percepción geográfica y política de las fronteras. Aquí también vemos otra barrera, ¿no?, que vemos que separa ambos países.
¿no? Bueno, aquí ya hemos hablado. Y eso es todo por hoy, jóvenes. Espero que hayan comprendido la clase y conmigo será hasta una siguiente oportunidad.